Buenos días, amados hermanos y amigos. Le damos gracias a Dios una vez más por podernos conectar con ustedes en esta hora. Es para nosotros, tanto mi esposa, la pastora Ileana, como yo, nuestros hijos Teddy y Lianita, nuestros nietos, Nayeli, Jonathan y Sofía. Para nosotros un gran placer. Nos consideramos honrados, bendecidos por Dios de que usted tome su tiempo para conectarse con nosotros en esta hora. Sinceramente le agradecemos muchísimo su gentileza de escucharnos. Yo soy, para los que no me conocen, el pastor Cañizares. Por la gracia de Dios, con mi esposa Ileana, pastoreamos la Iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City, Florida, desde el año 2001. Y bueno, estamos aquí conectándonos una vez más para compartir la palabra de Dios en este domingo, Día del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra que también nos exhorta a poner nuestros ojos en el único que pueda ayudarnos, en Dios. Y le invito por favor que me acompañe en su Biblia al libro de Juan, el Evangelio según Juan, y el capítulo 16 y verso 33. Vamos a leer en el verso 33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra de Dios. Este es el Señor Jesucristo, obviamente, hablándole a sus discípulos. Dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Señor amantísimo Padre, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia para con nosotros. Te damos gracias por cubrirnos, por guardarnos, por protegernos y suplir nuestras necesidades, por guardar a tu iglesia alrededor del mundo, a todos tus hijas y tus hijas, por tener misericordia aún de aquellos que no te conocen, aún de aquellos que en ocasiones se mofan de tu nombre. Gracias por tener misericordia. Te pedimos en esta hora, Padre, que ilumines nuestro entendimiento, que prepares nuestros corazones para tu palabra y que esta sea una palabra guiada por el Espíritu Santo. Tómame, Señor Espíritu Santo, en tus manos y úsame para la exaltación y la glorificación del Señor Jesucristo y para la buena edificación de la iglesia y para que aquellos que aún no conocen al Señor Jesús, por medio de esta palabra, la palabra de salida de tu Biblia, de tu palabra, por medio de este mensaje, esas personas que aún no conocen a Jesús, tomen hoy la decisión de entregar sus corazones, de entregar sus vidas al Señor Jesucristo y de ser nacidos de nuevo, de ser salvos, de pasar de criatura a hijos e hijas de Dios. Por Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes en el tiempo que tenemos sobre este texto. Diríamos, este texto lo estamos usando como el texto base para el mensaje de hoy, Juan 16:33. Sabemos por el registro o el récord de las Escrituras que el Señor Jesucristo ha venido preparando a sus discípulos desde casi el capítulo 13 de Juan. Ya la hora de la crucifixión se acerca. Él está preparando a sus discípulos para lo peor, para la gran prueba de la cruz. Y los discípulos le han venido escuchando hablar de esto, hablar de la crucifixión, hablar de la muerte, de la resurrección, inclusive de la partida eventual del Señor a regresar allá a esa gloria eterna que siempre tuvo con el Padre. Y es obvio que el corazón de los discípulos estaba lleno de incertidumbres, de preguntas, de preocupaciones, de miedo, como todo ser humano. Y el Señor Jesucristo, con ese propósito,
les da esta palabra y muchas más que le ha venido compartiendo a lo largo de esta trayectoria. Y bueno, nosotros a veces también pensamos y comentamos que nuestros tiempos se han puesto muy difíciles, que qué malo está el mundo hoy. Pero figúrese que la Biblia también dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 10, dice, nunca digas o preguntes cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. A veces nosotros pensamos si los tiempos de nuestros abuelos fueron mejores que los nuestros y creemos que por la complicación que ha traído la tecnología, ha traído muchas cosas buenas, pero también ha complicado la vida a todo el mundo. Al menos esa es mi opinión. Y creemos que por el avance de cómo se ha modernizado el mundo, de cuán pequeño se ha hecho el mundo en términos de la comunicación, de la transportación del punto A al punto B. Sabemos, por ejemplo, si nos vamos a referir a la experiencia que estamos viviendo en estos tiempos, ahora en todas partes del mundo, en el tiempo de nuestros abuelos, un virus o una persona contaminada con cualquier tipo de enfermedad, quizás le tomaba 3 meses para llegar de China a América, dependiendo de por qué lado venía. Pero el caso es que hoy día en un vuelo de Beijing o de Shanghai a San Francisco no son más de 9 horas. Y de ahí al resto de Estados Unidos, de América Latina, pues muchísimo menos. Es decir, que el mundo se ha hecho sumamente pequeño. Vivimos en un mundo que se deteriora a minutos. El hombre se creía estar muy seguro con la ciencia, creíamos que todo estaba bajo control y sucede que esta pandemia ha puesto la ciencia y ha puesto todo de rodillas delante de Dios. Inclusive los que no quieren reconocer a Dios se ven impotentes ante esta pandemia, que lo único que se ha podido hacer es mitigar los efectos de la misma, pero no se ha podido resolver aún el problema. Ahora bien, tomando todo esto en cuenta, ¿cómo responderíamos nosotros a la pregunta, si alguien nos pregunta, ¿cómo puede usted hablar de fe? ¿Cómo podemos hablar de esperanza? ¿Cómo podemos hablar de seguridad en un mundo tan inestable, en un mundo tan inseguro, en un mundo inclusive tan cruel? ¿Cómo podemos hablar de eso? Bueno, yo tengo buenas noticias para usted. Yo quiero que usted como cristiano, y si usted aún no ha nacido de nuevo en Cristo, no ha rendido su vida completamente a Cristo, pero que está escuchando, pues le agradecemos muchísimo, dicho está de paso. ¿Cómo podemos nosotros hablar de fe, de esperanza, de confianza, de paz, de estar seguros bajo la protección divina? Pues para esto exactamente es que nos prepara la Biblia. La palabra de Dios nos prepara para esto. Usted no va a encontrar un solo libro en la Biblia en el cual la palabra de Dios prometa una vida fácil. En ningún libro de la Biblia se promete una vida fácil para el hombre mientras vivamos en esta tierra maldecida por el pecado. De manera que aquí la Biblia no habla de cosa fácil en ninguna parte mientras usted y yo vivamos en esta tierra maldecida por el pecado. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último, la Biblia comunica un mensaje claro, en blanco y negro. Es un mensaje clarísimo que usted no pertenece a este mundo. Máxime si ya usted es de Cristo. Está claro que usted no pertenece a este mundo. Los cristianos tenemos nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Los cubanos decimos, porque yo soy cubano. El otro dice, yo soy mexicano. El otro, que si es nicaragüense o puertorriqueño o dominicano, peruano, etcétera. Amén. Gloria a Dios, porque de ahí vienen nuestras raíces. Pero sabemos que en Cristo Jesús nuestra ciudadanía dejó de existir aquí.
nosotros continuamos respetando las leyes, inclusive tomamos las armas para defender esta gran nación que nos ha abierto los brazos y nos ha recibido como parte de sus ciudadanos. Igualmente estamos dispuestos a lo que sea por defenderla, pero sabemos que nuestra patria es en el cielo, es nuestra patria celestial, nuestra ciudadanía es de los ciudadanos del reino de los cielos. En fin, la Biblia nos dice que nosotros no pertenecemos aquí, ni tampoco somos amados por este mundo. Los cristianos no somos amados por este mundo porque no amaron tampoco a Cristo, mucho menos a los siervos de Cristo. Juan 17, 14 al 17 dice esto. Dice el Señor Jesucristo, esta es la oración más larga registrada en la Biblia del Señor Jesucristo. Y dice así, en estos dos versos, tres versos por supuesto. Él está hablando con el Padre, Él está orando por nosotros y le dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él dice, no ruego que los quites del mundo, porque obviamente cada cristiano tiene una misión mientras está aquí. Y nosotros debemos de ser responsables y nosotros debemos estar enfocados en cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho como cristianos y cristianas, como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, miembros de la ciudadanía del reino de los cielos. Tenemos una misión mientras estemos aquí. Tenemos que vivir cada día como si fuera el último día que nos queda, sirviendo a Cristo, glorificando a Cristo, pero sin olvidarnos que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces, en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios da la primera promesa de aquel Redentor que habría de venir a salvar al hombre de su pecado. El hombre acababa de pecar. Fíjese usted, fíjese cómo de maravillosa es la palabra de Dios. ¿Por qué Dios da esta promesa en ese instante? ¿Por qué Él da esta promesa en conexión con el pecado que había acabado de suceder en el huerto del Edén? Hay dos razones o dos verdades fundamentales por las que Dios da o promete ese Redentor que habría de venir a salvar, a rescatar, a restaurar al hombre, a salvarlo del pecado, de la muerte, de la esclavitud a la cual el mismo hombre se había entregado en las manos de Satanás. ¿Por qué Dios permite o por qué Dios promete esto? En primer lugar, porque desde el instante que el hombre pecó, desde la fracción del primer segundo que el hombre pecó, acababa de perder su libertad. Cuando nosotros pecamos, perdemos la libertad. Y en ese instante el mundo había dejado de ser un lugar seguro para vivir. Esa es la primera razón. Desde el instante que pecamos, perdemos la libertad y de ahí en adelante hay una hostilidad horrible en contra de nosotros. Nadie sabe los efectos destructivos, desastrosos del pecado, excepto la persona que los vive en carne propia. Y en este caso, en el instante que Adán y Eva pecaron, el mundo dejó de ser un lugar seguro para ellos porque para empezar fueron echados fuera del lugar más seguro que existía y del lugar más maravilloso, el paraíso. Fueron echados fuera de ahí y el mundo, la misma creación había entrado ya o había sido afectada como parte del pecado por la maldición del pecado. Entonces había muchas cosas ya que le podían hacer daño, máxime que el diablo tenía control sobre ello. Entonces Dios da esta promesa porque el mundo acababa de ser un lugar seguro para el hombre y ellos habían perdido su libertad. Y en segundo lugar, el hombre, por cuanto había caído, por eso es la palabra caer. Un caído no puede hacer nada por sí mismo. El que cayó necesita que alguien le ayude a levantarse. El hombre había caído de la gracia, había pecado. Su naturaleza había dejado de ser pura, perfecta, para ser una naturaleza ahora contaminada por los efectos del pecado. Una naturaleza tan afectada por el pecado que
nos ha alcanzado a todos los demás que venimos detrás, a todos nosotros. Todo hombre, toda mujer que nace, ya nace con el germen de esa naturaleza caída, pecaminosa, capaz de hacer lo peor. No nos imaginamos la perversidad que hay escondida en el corazón de cada uno de nosotros. El caso es que si usted pudiera ver su corazón como lo ve Dios, usted mismo huiría de usted como el que huye de un perro rabioso o de un leproso o huye del mismo diablo, si lo ven, como decían los chistes comunes que uno escuchaba desde la niñez. Si uno supiera la perversidad que hay en el corazón del hombre humano, yo huiría espantado de usted y usted huiría espantado de mí si pudiera leer mi corazón. Ese es el caso. Jeremías 17:9 dice que no hay cosa más engañosa y perversa que el corazón del hombre. Ahí lo tiene. Entonces, en segundo lugar, Dios da esa promesa porque ya el hombre no podía hacer nada por sí mismo. No se podía salvar a sí mismo y necesitaba de un redentor, de alguien que viniera a rescatarnos a nosotros de nuestra condición caída, de nuestra condición de esclavos. Estábamos esclavizados bajo el yugo del pecado, ejercido sobre nosotros por el propio Satanás. Entonces, Dios da esa promesa. Y ese Salvador, que no es otro que el Señor Jesucristo, mire lo que Él vino. Él vino y hizo precisamente eso que Dios promete. En Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿ve? La potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y no lo deja ahí, no solamente nos rescata y nos traslada, seguimos viviendo en la misma dirección, en la misma casa. Por la gracia de Dios, nosotros llevamos 30 años o más viviendo en esta misma casa y no conocíamos al Señor Jesucristo todavía cuando nos convertimos en el año 1990 bajo el ministerio del pastor Ramón Rojas y su esposa Mabel Rojas en la iglesia Getsemaní aquí en Gainesville. Nos convertimos el 20 de junio de 1990. Ya vivimos aquí. Obviamente seguimos viviendo en la misma dirección de correo, en la misma dirección física, pero nuestra dirección espiritual fue cambiada completamente en ese día. En ese día fuimos trasladados, dice la Escritura. Es como un helicóptero de rescate que nos agarró por los pelos. Bueno, el Señor siempre encontrará pelos para agarrarnos a los que estamos calvos, pero nos agarró por los pelos de la cabeza y nos sacó y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Y dice en Efesios que nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. De manera que no solamente Jesús nos ha rescatado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino de luz, al reino del reino de los cielos, sino que además despojó a las potestades de los derechos legales que tenía sobre nosotros. Eso está en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Yo voy como a gran velocidad por la razón de que luego si se toma mucho el mensaje, el primero que no va a tener la paciencia de escucharme a mí por mucho tiempo es usted. Pero bueno, en Colosenses 2, 13 al 15 dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándole todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, el acta, las acusaciones y las evidencias, porque las acusaciones, aunque el diablo sea un mentiroso, las evidencias que tenía contra nosotros no eran mentiras. Somos pecadores y punto. Sobran evidencias para condenarnos al fuego eterno del infierno. Sin embargo, por la gracia que es en Jesucristo, Dios nos ha salvado y nos ha dado la fe para creer y confiar plenamente en Jesús y en el poder redentor de su sangre. Entonces, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados. Ahí está. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Ya quisiera yo tener unos minutos para comentar con más calma sobre todo esto, estos dos versos. Este pasaje es sumamente rico, pero lamentablemente no podemos detenernos a comentar en cada pasaje que lea. El caso que usted puede ver ahí por las Escrituras, que no solamente Jesús nos redime y nos traslada, nos redime, nos liberta debajo de la potestad de las tinieblas y nos pone ahora bajo, diríamos, la sombra o la sombrilla de su gracia, bajo la cobertura de su Espíritu Santo. No solamente hace eso, sino que despoja al diablo de todo derecho legal sobre nosotros. Eso es algo maravilloso que el Señor hace por nosotros. Estamos hablando cómo podemos vivir entonces en un mundo plagado de inseguridad, en un mundo de miedo, en un mundo cruel, en un mundo de agonías. ¿Cómo podemos vivir nosotros hablando de fe, de esperanza, de paz, de seguridad? Pues por eso, porque tenemos un gran Salvador que venció al mundo, que venció al diablo, que venció a todo lo que le puede hacer a usted daño en este mundo. Y por cuanto estamos en el hueco de su mano, no importa la tormenta que esté en derredor nuestro, estamos confiados porque Él es el Señor que todo lo puede. Él es el Señor de las tormentas, es el Señor de los virus, es el Señor de las enfermedades, de las pestilencias. Todo está sujeto bajo la autoridad y el poder soberano de Dios. Y si nosotros somos de Él, nosotros somos guardados por Él. Entonces, en su palabra, estoy diciendo que la Biblia nos prepara para todas estas cosas. Y en la palabra de Dios, que también alternativamente le llamamos la Biblia, Dios nos da promesas, mandamientos, preceptos. Pero hay dos mandamientos que son el fundamento de todo lo demás. Si cumplimos con esos dos, cumplimos con todo lo demás. El primero está registrado en Deuteronomio capítulo 6 del verso 4 al 5, pero también se repite ese mandamiento tanto en Mateo como en Marcos. Yo voy a leer en Marcos. En los 4 evangelios están, pero voy a leer en Marcos 12 del 29 al 30. Es el primer mandamiento, el primer y gran mandamiento. Marcos 12, 29 al 30 dice así: Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo y más importante, es decir, de los dos, y el segundo tan importante como el primero, o que depende del primero, perdón, dice, ese está registrado en Levíticos 19, 18 y también en Marcos 12, 31, ahí nomás. Y dice en Marcos 12, 31, y el segundo es semejante, dice el Señor Jesucristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De manera que, ¿con qué propósito Dios nos da estos mandamientos? ¿Acaso es Dios un Dios egoísta, arbitrario, que demanda atención exclusivamente para Él, que simplemente quiere imponer su voluntad? De ninguna manera. Dios es un Padre amoroso. Realmente usted y yo, siendo malos, amamos a nuestros hijos, y yo espero que ese sea el caso. Yo como padre estoy dispuesto a dar la vida por mis hijos, por mis nietos, en un abrir y cerrar de ojos, y yo espero que usted igual. Si nosotros, siendo malos, amamos así, ¿sabe por qué amamos así? Nosotros amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Dios es quien imparte la capacidad de amar, pone esa capacidad en nosotros. De manera que Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre amoroso, pero también es un Dios justo. Y como Él es justo, hay condiciones
exclusivas para poder entrar en el reino de los cielos. Y la única manera que se puede entrar allí es por la única puerta que existe. La única puerta es Jesucristo, una fe exclusiva en el Señor Jesucristo y si ponemos nuestra fe en Él como Señor y Salvador personal, también tenemos que aceptar los preceptos, los mandamientos, los principios de su palabra. Nadie podrá entrar allá si viola lo establecido por Dios en su palabra. El amor de Dios no puede por nada del mundo sobornar la justicia de Dios. Entonces, no podemos decir Dios es amor, pero por mucho amor que sea Dios, nunca va diríamos, a ignorar ni una milésima del pecado. Todo pecado o es perdonado en Jesucristo o es castigado en el infierno, pero no hay otro arreglo. O son perdonados los pecados por nuestra fe exclusiva en Jesucristo, o un día el individuo será eternamente atormentado en el infierno por pecados que nunca fueron puestos bajo la sangre de Cristo. Entonces, Dios da estos preceptos, estos mandamientos con el único propósito de asegurarse que usted y yo un día entremos al reino de los cielos. Él no quiere que usted se pierda. Él quiere asegurarse que usted pueda entrar allá. Y para poder entrar allá hay que entrar por dentro del molde de Dios. Hay que entrar en el molde de Dios. Hay que alinear nuestras vidas con la palabra de Dios, porque Dios es el que manda y punto, hermano o amigo que me escucha. ¿Ha visto usted alguna vez a un pájaro dispararle a la escopeta? ¿Ha visto usted alguna vez que la carreta lleve a los bueyes? ¿O que vaya la carreta delante de los bueyes? Pues así es. Nosotros somos criaturas, Dios es el creador. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Dios tiene todo el derecho de poner las condiciones. Además, usted y yo le debemos todo a Dios, porque de lo contrario, si no fuera porque Él dio a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros, usted y yo íbamos a ser carne de los gusanos y del fuego eterno del infierno. Así mismo lo pone el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo de sus propias palabras que ese es el lugar donde el crujir de dientes, donde el llanto tampoco cesa, ni el gusano ni el fuego nunca cesa. Es eterno. Y si lo dijo Jesucristo y está registrado en la Biblia, yo lo creo 100% literalmente como está así y punto. Si usted no lo cree, pues yo lo siento mucho por usted, pero yo sí lo creo. Entonces, el caso es que Dios quiere que usted pueda entrar allá y por eso pone estos mandamientos. Ese es el propósito de estos mandamientos. Otro de los propósitos de este mandamiento, de estos dos mandamientos, es enseñarnos a pensar. Es para que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios. No hay cosa más importante que esta. Es decir, Dios quiere que nosotros aprendamos a poner lo primero. Y Mateo 6:33 dice así. Esto es otro mandamiento. En el Nuevo Testamento hay 1052 mandamientos. A veces pensamos que los mandamientos son 10. Los fundamentales, pero en el Nuevo Testamento solamente hay 1052 mandamientos. Y este es uno de ellos. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Note que está en la forma gramatical, es imperativa, no es es una opción. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Él está hablando de todas las cosas de las cuales todos nos preocupamos y nos afanamos por ella. Pero si ponemos a Dios primero, no nos ahorraríamos tanto afán. Yo no estoy diciendo de dejar de ser responsable. Yo reconozco que vivimos en una sociedad, en una cultura consumista, materialista, que nos trae al trote y corriendo, porque tenemos que poner pan sobre la mesa, calzar, vestir, buscar lo mejor para nuestros hijos, nuestros nietos. Nuestro problema es que nos afanamos demasiado en cosas terrenales, en cosas pasajeras, y descuidamos las cosas que son eternas. El reino de los cielos es lo eterno. Usted y yo no nos podemos llevar nada de este mundo. Lo único que nos vamos a poder llevar para allá arriba es lo que vivimos para Jesucristo,
lo que vivimos para glorificar su nombre, lo que vivimos para exaltarlo, para darlo a conocer al mundo que no le conoce. Y lo único que podemos dejar aquí, que de verdad vale la pena, es una herencia, pero una herencia espiritual a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es la herencia de enseñarles a buscar al Dios verdadero. Es la herencia de la fe. Es la herencia de perseverar en la doctrina de Cristo. Eso es lo mejor que usted le puede dejar. Cuando usted llegue al cielo, por más que nos afanamos aquí abajo, cuando usted llegue al cielo, Dios no le va a pedir cuentas a usted si le compró un juguete más caro o un carro más caro el día de los 16 años del cumplimiento de los 16 o de los 15 de su hija, si le compró un Alfa Romeo o un Mercedes-Benz. Lo que Dios le va a pedir cuenta es si usted le enseñó a sus hijos desde pequeño a conocer su palabra, a conocer a Dios, a vivir para Él, a poner las cosas del reino de los cielos primero, porque estamos a veces como cerdos con el hocico enterrado en la tierra y no miramos para arriba. Y Dios quiere que aprendamos a mirar hacia arriba, que le busquemos, como dice Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, lo que quiere decir es si habéis nacido de nuevo, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y al nacer de nuevo es como resucitar espiritualmente, como haber nacido de nuevo, resucitado con Cristo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. No está diciendo que usted camine mirando para arriba porque va a chocar con todo lo que tenga por delante. Se está hablando de mirar con los ojos del entendimiento, con los ojos de la fe, con el corazón, con el alma. Poner nuestra atención, poner el empeño, poner las prioridades en orden, que Dios tenga el primer lugar en su corazón, que Cristo sea lo más importante en su vida. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Muerto a qué? Muerto al pecado, muerto al mundo, muerto a todo esto aquí abajo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una doble seguridad. Con Cristo, y por si fuera poco, que no es poco, en Dios estamos en la Trinidad divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros y también nos guardan a nosotros. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a mirar para arriba. Hasta cierto punto, el propósito del segundo mandamiento es para que nosotros nos evaluemos, porque de acuerdo a nuestra relación con los demás, vemos si de verdad estamos viviendo el primer mandamiento o no. Usted puede decir, pues yo voy a vivir para honrar a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios, pero si usted es un limón con todos los demás que le rodean, si usted es un legalista, que todos los demás son menos que usted y todo el mundo se va para el infierno y el único que va a entrar al cielo es usted, le sugiero que vuelva a evaluar su vida, porque no está viviendo el primer mandamiento a plenitud, ni mucho menos el segundo. Entonces el segundo es para que nos evaluemos, para ver si estamos cumpliendo con los requisitos del primero. Por eso dice el Señor, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces Dios quiere que usted viva seguro, que usted tenga una vida plena, una vida segura en medio de un mundo lleno de inseguridad. Esa es la gracia, esa es la bendición más grande que tenemos los cristianos, de saber vivir seguros, de saber vivir llenos de o controlados, gobernados por la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, saturados del gozo del Señor Jesucristo en medio de la tormenta. Estamos seguros porque Él nos guarda. Entonces Dios quiere que aprendamos a vivir seguros en un mundo lleno de inseguridad. ¿Pero cómo? Pues Dios ese es el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a pensar, porque tal como el hombre piensa, así es el hombre. Como el hombre piensa dentro de sí mismo, así se comporta también exteriormente. Entonces, cambiando nuestra manera de pensar, la Biblia en varias ocasiones en la epístola dice que renovando nuestro entendimiento por el conocimiento de la palabra, porque todo entra por la mente y luego baja al corazón, no al órgano que bombea sangre, sino al centro de la voluntad del hombre, donde se toman las decisiones.
pero entra por el entendimiento. El Espíritu Santo nos enseña por el entendimiento, por la mente que nos ha dado. No dice en primera de Corintios, el segundo capítulo, al final dice, porque tenemos la mente de Cristo, la capacidad de entender las cosas de Dios. No es que usted sea omnisciente como Cristo ni cosa que lo parezca, sino la capacidad de entender la doctrina de Cristo, la palabra, todo el consejo de la palabra de Dios. Y por todo el consejo de la palabra de Dios somos enseñados a pensar nuestro mayor problema desde la caída del pecado. El hombre ha tendido a mirar en el plano horizontal solamente, en el plano horizontal. Pero la palabra de Dios, por lo que acabamos de leer, quiere que Dios cambiemos. Dios quiere que cambiemos y aprendamos a mirar en el plano vertical, porque cuando ponemos nuestra mirada exclusivamente en Dios, en el Señor Jesucristo, cuando somos gobernados y guiados por el Espíritu Santo, nuestro entendimiento va a ser iluminado. Vamos a entender cosas que el hombre común y corriente, el carnal, no puede entender. Por más que quiera, no puede entender las cosas de Dios. Pero cuando usted conoce a Dios, hace un rato hablábamos con un pastor hermano y amigo en Cuba, el pastor Douglas, y dice que alguien le preguntó, ¿qué estará haciendo Dios? ¿O qué se trae Dios con este asunto de la pandemia? Y él le dijo, el que conoce verdaderamente a Dios no pregunta qué está haciendo Dios. El que sabe la soberanía de Dios, el poder soberano, el control maravilloso que tiene. Dios está sentado en su trono y no ha perdido ni una micra de control del mundo. Él sabe lo que está haciendo. Cuando nosotros conocemos al Dios que servimos, entonces estamos confiados aún en medio de la tormenta. Los discípulos gritaron y se amedrentaron y le dijeron, Señor, que no te importa que nos hundimos, porque todavía no le conocían completamente. Pero cuando después de la resurrección, después de las experiencias con Él, esos mismos discípulos que huyeron en el jardín espantados por miedo a ser arrestados, esos mismos discípulos que creían que se iban a ahogar, que se iban a hundir en el medio del lago de Galilea, estuvieron dispuestos al martirio, los tuvieron que matar, los tuvieron que aserrar, los tuvieron que hacerle lo que fuera, pero jamás negaron la fe y la confianza en Cristo. Felices morían por Él, porque ya le conocían. Cuando usted conoce a Cristo y sabe la capacidad y el poder de Cristo para resolver todas las cosas, es el creador del universo. ¿Cómo no va a poder con cualquier otra cosa menos que eso? Entonces, ese es nuestro problema, que por mirar en el plano horizontal, nosotros ponemos nuestros ojos en las circunstancias, ponemos nuestros oídos en los medios de comunicación. Y usted sabe que el medio de comunicación, por muy buen intencionado que sea, en los medios del noticiero, es un mensaje cargado de negativismo, es un mensaje cargado de malas noticias, de todo lo peor que está pasando. Es un mensaje que comunica o que trae por consecuencia al escucharlo, y no digo que no oiga noticias, tenemos que estar informados, pero le quiero decir que nuestra verdadera fuente, la fuente más segura de todo lo que necesitamos saber de este mundo, es la palabra de Dios. Ahí nunca seremos engañados, nunca seremos defraudados, nunca seremos amedrentados ni intimidados, sino que Dios, seremos ministrados, seremos consolados, seremos exhortados, seremos instruidos, pero nunca para mal. Y en el mensaje del mundo está lleno de inseguridad, de desánimo, de miedo, de todas estas cosas, porque la fuente en sí es el hombre y es el mundo. Y nosotros, ya acabo de decir que no somos de este mundo. El enemigo el diablo usa el mundo y a todos los instrumentos que tiene a su disposición en el mundo para afectar nuestra mente. Hay una lucha por su mente, hay una lucha por mi mente. Por un lado Dios defiende nuestra mente y por el otro el enemigo quiere entrar y manipular nuestra mente. Y el que tiene la última palabra es usted, aunque usted no me crea. Usted dirá, no es Dios, no es usted, es una decisión suya.
Depende de usted a quién usted le va a dar entrada en sus pensamientos. Si usted se va a rendir bajo el señorío del Espíritu Santo, usted va a estar jugando al gato y al ratón y permitiendo que el enemigo le siembre duda y miedo en la mente. Traiga cautivo todos sus pensamientos en el nombre de Jesucristo. Eche fuera todo aquello que se levante contra el conocimiento de Cristo que ya hay en usted. El conocimiento de la fidelidad de Dios, que nunca lo va a abandonar. Y entonces traiga cautivo esos pensamientos y medite en la palabra de Dios. Eso es mirar hacia arriba. Medite en la palabra de Dios. No medite tanto en las estadísticas ni en muchas noticias exageradas, ni en mucho dramatismo que vemos también en las noticias y politizadas, porque la mayoría de los canales ahora de televisión son izquierdistas. Y yo ni soy trompista, ni del otro, ni nada que lo parezca, pero la realidad es que hay una mayoría de izquierdistas en los medios de la televisión, de la información, y hay una desinformación masiva de cosas que suceden tras los bastidores que no se le dice a nadie, porque políticamente no suena correcto para ellos, porque son del bando de ellos. Y el bando A no quiere que el bando B gane y viceversa. Pero nosotros no somos ni del A ni del B. Nosotros somos de la C, que es Cristo Jesús. Nosotros pertenecemos a ese bando, a esa minoría que se llama la iglesia redimida por la sangre de Cristo. Nuestro Rey, nuestro Redentor está sentado en control en el cielo. Y nosotros estamos seguros por eso. Entonces, cuando nosotros fijamos nuestra atención al mundo que nos rodea, a las circunstancias que nos rodean, nosotros vamos a flaquear. Pero si fijamos nuestros ojos en Cristo, vamos a ser levantados y vamos a vivir en la confianza que tenemos que vivir. Si nos afirmamos en la palabra de Dios, vamos a descubrir nuevas fuerzas para seguir hacia adelante. La palabra de Dios nos imparte la esperanza, alimenta nuestra fe, nos pone completamente bajo las manos el señorío, el control del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:7 que el Señor Dios guardará nuestra mente y nuestro corazón en completa paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso mucha gente no entiende cómo es que el cristiano, en medio de una situación que solo es inseguridad, miedo, zozobra, nos mantenemos quietos. Como dice el salmista, está quietos y ved que Jehová Dios está en control. Ve quién es Dios. Dios está en control. Nosotros estaremos quietos, sujetos a Él. Entonces, yo quiero terminar con Juan 16:33. Dice de nuevo, el mismo que leímos al principio. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted analiza este texto cuidadosamente, note que lo primero que hace Jesucristo es poner la realidad delante de sus discípulos. No les miente, Él es sincero con ellos. Jesucristo jamás ha ofrecido una alfombra de rosas. Servir a Cristo no es un paseo en el parque. Es una vida sacrificada, es una vida pero gozosa, regocijante, porque Él cada día nos imparte más gozo, nos imparte más fe, más esperanza. El Espíritu Santo nos llena de fuego, nos llena de autoridad, de poder y de amor en Cristo. Y la Biblia dice que el amor echa fuera todo temor. Entonces, el Señor Jesucristo lo primero que hace es advertir a todos nosotros de una realidad inevitable, de que en el camino de la vida, mientras estemos en esta tierra, usted y yo vamos a enfrentar adversidades, vamos a enfrentar problemas. Y hoy día todos estamos afectados por la pandemia. Hay una inseguridad, hay miedo, hay todo esto. Y es natural y es normal que el ser humano tema, sobre todo por sus seres queridos. Estamos enfrentando esto, pero el Señor no solamente nos advierte de las adversidades que encontramos en el camino, sino también que nos da una palabra
de fe, una palabra que es una promesa de victoria, y es su propia victoria. Él dice, yo he vencido al mundo. Aquí la forma del verbo está en el perfecto indicativo activo, indicando que la sujeción del mundo, la sujeción del diablo, la sujeción de todo lo que nos puede hacer a nosotros mal, ya ha sido puesta bajo el señorío del Señor Jesucristo. Esto es un asunto, hablando en términos legales, es un asunto resuelto. Esto se resolvió ya en la corte celestial y el diablo no tiene una segunda apelación a nada. Jesús resolvió este asunto. Yo he vencido al mundo, punto. Inclusive antes de ir a la cruz, ya eso estaba garantizado, porque Jesús nunca dijo, yo voy a ver si puedo resucitar, yo voy a ver si puedo pasar. Jamás dijo eso. Jesús dijo, a mí me van a entregar en manos de hombres impíos, me van a matar, me van a crucificar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Y punto. Y así fue. No hay otra alternativa. No hay quien alegue lo contrario. Es un asunto resuelto, y tal declaración, sus efectos espirituales trasciende la eternidad. Es decir, son para siempre. Las palabras del Señor Jesús pueden ser parafraseadas de la siguiente manera: yo he conquistado al mundo. Es decir, una acción en el pasado, pero que se perpetúa para siempre. Y el Señor Jesús le está diciendo a usted y a sus discípulos y a nosotros, a usted y a mí, nos está diciendo: no teman, porque yo he vencido al diablo, yo he vencido al mundo, yo he vencido a toda cosa creada, al pecado, a la muerte, a toda cosa creada que les pueda hacer daño a ustedes. Ya yo la he vencido, de manera que mi victoria por medio de la fe es tu victoria también. Hermano amado que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, la victoria de Jesucristo, hermano, la victoria de Jesucristo ya es suya. O hermana que me escucha, amigo, la victoria de Jesucristo puede ser también suya. Lo único que usted tiene que hacer es decirle: Señor Jesucristo, sé Jesucristo también para mí. Yo hoy te recibo en mi corazón, te doy mi corazón, te doy mi vida. Entra en mi vida, Señor Jesús, y toma completo control de mí. Sé dueño y señor de mi corazón, de mis pensamientos, de mi voluntad. Yo me rindo a ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Perdona todos mis pecados. Y yo estoy seguro que si usted hace eso, usted también va a disfrutar de la paz que trasciende, que sobrepasa todo entendimiento. Usted va a disfrutar del gozo que lo satura en medio de la tormenta, en medio de la pestilencia. La palabra da promesas que dice que ninguna pestilencia, nada que destruya de noche ni que mate de día, llegará a nuestra morada. Porque clame la sangre de Cristo sobre los dinteles espirituales de las puertas de sus hogares y de las puertas de sus corazones y de cada uno de los miembros de su familia. Hágalo y usted va a ver victoria en Cristo. Jesús pagó el precio por nosotros y yo le ofrezco a Jesucristo. Pruébelo y estoy seguro que nunca se arrepentirá. Acepte a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Y para usted, hermano amado y hermana amada que me ha escuchado, tenga fe y crea que el Señor Jesucristo nos ha dado ya la victoria. El cristiano es el único soldado que tiene la victoria garantizada mucho antes de entrar en batalla. Jesús lo garantizó para nosotros. En Jesucristo somos más que vencedores. Que Dios le bendiga. Yo le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo le pido a Dios Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que usted y su casa sean bendecidos, sean guardados bajo el poder redentor y guardador de la sangre preciosa de Cristo. Que el Espíritu Santo haga vallado de fuego consumidor en derredor suyo y de su familia, para que ninguna pestilencia, ninguna arma forjada prospere contra ustedes, para que ningún emisario satánico pueda acercarse ni a usted, ni a su morada, ni a sus amados, a sus seres queridos. Que Dios nos cubra bajo la sangre preciosa de Cristo y guarde su iglesia, y que Dios haga como Él tenga que hacer. Unas veces yo oro porque Dios se quite esto y nos podamos reunir y congregar, pero he aprendido que hay que aceptar lo que Dios quiera.
Lo único que yo oro y pido es, Señor, que tu nombre sea glorificado. ¿Cuáles son los planes de Dios con todo esto? Yo no lo sé, usted no lo sabe. Pero todo lo que Dios está, como decía el pastor Douglas, todo lo que Él está haciendo es bueno. Todo va a salir bien porque Dios hace todas las cosas bien hechas. Él es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Lo único que yo anhelo es que el nombre de Jesucristo sea exaltado y glorificado y que usted como siervo o sierva de Cristo aproveche este tiempo para buscar presencia de Dios y para comunicar el mensaje del Evangelio a todo el que usted pueda. Usted dirá, yo estoy encerrado en casa, pero no está aislado. Usted tiene ese teléfono y usted se puede comunicar. Usted a lo mejor tiene una computadora, todas esas cosas. Yo no entiendo toda la cibernética, pero sé que se pueden comunicar y ahora es el momento de la iglesia comunicar el mensaje salvador, el mensaje de esperanza eterna en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Un abrazo fuerte en Cristo. Y nos estaremos comunicando durante la semana y como siempre el viernes que viene a las 7 de la noche con el estudio de la palabra y los domingos a las 11 de la mañana con el mensaje de la palabra. Dios les bendiga. Un abrazo nuevamente. Amén.